Etiquetado energético y prestaciones de las bombas de calor. Vídeo número 3. Prestaciones medias estacionales, guía del IDAE. Comencemos. Objetivo. El objetivo del presente vídeo es aprender a obtener o localizar el dato del rendimiento estacional SPF de una bomba de calor. Partiendo de que la aerotermia es una energía renovable, según las directivas europeas, la decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013/114/UE establece el parámetro ETA de rendimiento con el valor 45,5%, por lo que las bombas de calor accionadas eléctricamente deben de considerarse como energías renovables siempre que este rendimiento estacional, el valor SPF, sea superior a 2,5 unidades. Obtención del SPF. La determinación del rendimiento estacional de una bomba de calor, el factor SPF de las bombas de calor accionadas eléctricamente, pues hay otro valor para las accionadas térmicamente, debe de efectuarse de acuerdo con la norma UNE 14.825. Estas bombas de calor para calefacción, este ratio, el SPF, se refiere al SCOP net, al COP estacional en modo de calefacción activo sin calefactores suplementarios. O sea, sí, cuando busquemos en la documentación del equipo y obtengamos este valor, ese es el rendimiento medio estacional al que nos estamos refiriendo. Entonces, en función de la tipología de la bomba de calor y al servicio que presta, calefacción o agua caliente, este rendimiento estacional pues lo podemos encontrar con otra denominación. Como posteriormente a esta decisión de la comisión que hemos citado, se desarrolla la norma EN 16.147 versión 2017, porque había alguna versión anterior que no entraba en todo esto, se define el rendimiento estacional para producción de agua caliente sanitaria, en este caso el SPF se le refiere al SCOP, al rendimiento neto, al rendimiento estacional en modo de agua caliente, DHW, Domestic Hot Water. Entonces, en la documentación, cuando encontremos en una bomba de calor para producción de agua caliente este COP medio, este COP estacional de las bombas para funcionamiento de agua caliente en base a esta normativa, pues volvemos a encontrar el rendimiento medio estacional que estamos buscando. Se debe de considerar que la justificación documental, que aporte el cálculo del SPF debe ser avalada mediante declaración de conformidad CE realizada por el fabricante. Este dato debe de venir en los certificados de conformidad que suministra el fabricante de la bomba de calor, y cuando es para agua caliente. Entonces tenemos que encontrarlo dentro del certificado de conformidad del aparato para poder ser un valor que utilicemos en nuestros cálculos. Está también la guía del IDAE. Hay una guía del IDAE. Existe un documento reconocido para la aplicación del RITE que permite, desde una metodología restrictiva, estimar el valor SPF en base al COP nominal, al COP declarado por el fabricante del equipo. Este documento, en ningún caso, esta guía del IDAE, pretende sustituir los datos de rendimiento determinados y justificados mediante las normas o normas correspondientes, como las que, por ejemplo, acabamos de citar. Y finalmente, recuerden que una bomba de calor, para que sea energía renovable, el rendimiento medio estacional, el valor que definen las directivas europeas, el SPF, debe ser mayor de 2,5. Pero ello no garantiza que toda la energía que aporta esa bomba de calor sea energía renovable.
energía renovable que luego utilizaremos en la instalación térmica. Entonces, en primer lugar, la bomba debe de tener un rendimiento medio estacional superior a 2,5, y en segundo lugar, hay que calcular la fracción renovable, cuánta energía me está suministrando esa bomba de calor con carácter renovable. Y el resto de la energía que nos suministra, ¿qué es? Pues energía convencional, de origen convencional. Procedimiento. Vamos a ver el procedimiento de esta guía del IDAE. Las prestaciones medias estacionales de un equipo o un sistema SPF se calcularán multiplicando sus prestaciones nominales, el COP, por un valor denominado factor de ponderación, FP, en base a la zona climática donde se instale la bomba, y por un segundo factor, el factor de corrección, FC, en base a su temperatura de funcionamiento. Así, el valor SPF es igual al COP nominal declarado por el fabricante con la corrección del factor de ponderación por clima y factor de corrección por temperatura. El valor del COP nominal será el obtenido en un ensayo realizado por el fabricante, y será realizado según la norma que le afecte a la tipología de la bomba. Esto puede ser la norma UNEEN 14511, UNEEN 15316, 16147, etc. Este valor tiene que tener un aval de que se ha obtenido en base de alguna de las normas citadas. Veamos los factores por los que se multiplica para reducir el COP nominal. En primer lugar, el factor de ponderación. El factor de ponderación FP para sistemas de calefacción y o agua caliente con bombas de calor en función de las fuentes energéticas según la zona climática se establece con esta tabla. Tenemos en función de la tipología de la bomba de calor, esto es, puede ser aerotérmica, o sea, bombas de calor ambiente, centralizada o tipo split, con una unidad exterior y una unidad interior. Bien, otra tipología para las bombas hidrotérmicas y luego las geotérmicas, de circuito cerrado con un intercambiador horizontal en el exterior o con un pozo con un intercambiador vertical, o bueno, la geotermia de circuito abierto. En función del tipo de equipo y la zona climática, en España hay cinco zonas climáticas, A, B, C, D y E, que podemos obtener del anejo B del Código Técnico de la Edificación, del Documento Básico de Ahorro y Energía, en función de la provincia y la altitud sobre el nivel del mar, pues tenemos el factor corrector por el que hay que multiplicar. Que tenemos una bomba de calor centralizada en una climatología tipo D, centralizada, climatología D, factor de ponderación 0,75. ¿Qué es tipo split? Bueno, pues en este caso el factor de ponderación es 0,64, es más restrictivo. Esta aplicación de esta normativa es bastante restrictiva y además se han ido también a los casos más desfavorables. En el caso de una bomba tipo split, pues se han ido a aquellas que tienen una longitud entre la unidad interior y exterior pues desfavorable. Entonces, bueno, pues es una manera de verlo con esta restricción para obtener el rendimiento medio estacional. Factor de corrección. Factor de corrección por temperatura. Se selecciona teniendo en cuenta la temperatura de condensación y la temperatura a la que se ha obtenido el COP nominal. Esto es, la temperatura de trabajo y la temperatura para la que nos da el fabricante el COP nominal. Así tenemos otra tabla. En función de la temperatura de trabajo del equipo, la temperatura de condensación y el COP a qué temperatura nos lo ha dado, pues el factor por el que hay que multiplicar. Que el fabricante nos da el COP a 35 grados, pero queremos ver obtener el rendimiento estacional a 45 grados, porque necesitamos trabajar a 45 grados. Pues el factor de corrección 0,77. Y si el fabricante nos da el COP a 35 y necesitamos que la bomba, porque puede, trabaje a 60 grados,
pues el factor de corrección por temperatura sería 55 grados. Que el fabricante nos da el COP a otra temperatura, por ejemplo a 45 grados. Si el fabricante nos da el COP a 45 grados, si la hacemos trabajar a 60 grados, porque a 45 no hay corrección, se multiplica ese COP nominal por un factor de corrección de 0,71. Entonces tenemos una tabla bastante sencilla de utilizar. Justificación del rendimiento estacional para agua caliente sanitaria. Para el cálculo del SPF se deberá considerar una temperatura de producción como norma general de 60 grados Celsius. Recordemos que hay una normativa de higiénico-sanitaria contra la legionela y es la temperatura habitual a la que hay que acumular el agua caliente sanitaria. De ahí el dato de estos 60 grados. Además de que las demandas de agua caliente también vienen referidas a 60 grados. Es siempre la temperatura de referencia, pero se puede optar por una temperatura inferior y por tanto obtener el SPF a esa temperatura siempre que la instalación diseñada cumple en cualquier caso con la normativa sobre legionelosis y también con el reglamento de instalaciones térmicas. ¿Puedo hacer trabajar la bomba de calor a menos temperatura porque no es obligatoria la normativa de legionelosis en este caso? ¿O porque tengo un segundo equipo de apoyo que me sube esa temperatura? Sí, sí que puedo, cumpliendo con la normativa. Pero en ningún caso se van a aceptar cálculos con temperatura de producción de agua caliente inferiores a 45 grados. Este es el límite inferior para hacer la justificación y siempre cumpliendo la normativa sobre legionela y el reglamento de instalaciones térmicas. Lo que hemos comentado, recordemos que en el ámbito de aplicación de la normativa de legionelosis se excluyen a día de hoy el uso exclusivo de agua caliente en viviendas. Entonces, para viviendas, pues no hace falta cumplir un umbral mínimo de temperatura de acumulación. Siempre será recomendable mantener una temperatura que viste esta proliferación de la legionela, pero ya no es obligatorio. En cualquier caso, para un cálculo de cobertura renovable, se debe de hacer a 45 grados Celsius. Idoneidad del método del IDAE para justificaciones de agua caliente sanitaria. En el caso, ¿cuándo podemos utilizar este método del IDAE? Pues cuando el fabricante no nos dé el rendimiento estacional, el SCOP, por ejemplo, de agua caliente. Pues no nos da el fabricante este dato, de acuerdo a esta normativa, podemos ir al método del IDAE. Y tampoco, por ejemplo, dispongamos del rendimiento estacional referido a la energía primaria para producción de agua caliente que figura en las fichas de producto, por ejemplo porque el equipo sea anterior a este reglamento europeo. Entonces, en la actualidad pues hay unos reglamentos europeos que obligan a que los fabricantes den unas fichas de producto, una información técnica. En esa información técnica está este rendimiento estacional de la bomba de calor. Lo único que pasa es que está referido a energía primaria y hay que hacer una transformación como ahora veremos. Porque en base a la información de la ficha de producto se puede obtener, hay expresiones de cálculo para obtener el rendimiento estacional, el SCOP, en funcionamiento en modo agua caliente sanitaria. En este caso el cálculo es a través de esta fórmula. El SCOP para producción de agua caliente sanitaria es igual al rendimiento estacional para esta producción de agua caliente sanitaria referida a la energía primaria por el coeficiente de conversión del sistema eléctrico. Este factor es 2,5, ¿vale? Por AEC, el consumo de energía de electricidad anual, y ponderado dividido por estos factores, 0,6 por 366 días por QL, que es el consumo de energía diaria eléctrica de un funcionamiento continuo, referido a kilovatios hora, también de energía primaria, igual que el factor AEC, aplicando estas correcciones al rendimiento estacional de la bomba, obtenemos el SCOP, el rendimiento estacional referido a la energía final consumida por la bomba de calor para producción de agua caliente sanitaria.
¿Y si la bomba de calor es para servicio de calefacción? Bueno, pues ¿cuándo podemos utilizar la guía del IDAE? Pues cuando el fabricante no nos dé el ratio que necesitamos, el scope net, calculado, por ejemplo, según la norma UNE, 14.825. Y tampoco tengamos la posibilidad de ir a la ficha de producto. ¿Por qué? Porque en la ficha de producto, de los productos obligados bajo estos reglamentos europeos, que son las bombas de calor hasta 70 kilovatios, el fabricante nos tiene que dar el rendimiento estacional, ETA sub S, el rendimiento estacional en modo de calefacción activo. Porque en base a la información de la ficha de producto también podemos obtener el scope para régimen de calefacción. El scope en este caso es igual a ETA sub S más el 3% por 2,5. 2,5 es el factor de conversión del sistema eléctrico europeo para referenciarlo a la energía final. Para pasar de energía final a energía primaria, muchas veces aparece en las fórmulas este coeficiente de conversión que tiene pues este valor. Pues muchas gracias por su atención. ¿Y qué queda a continuación? Pues a partir de una bomba de calor que tenga un rendimiento estacional SPF mayor de 2,5, pues tenemos que aprender a calcular la energía renovable suministrada de la bomba de calor, porque recordemos que una parte es energía renovable y otra parte, dado que consume electricidad, pues tiene consideración de energía convencional. Pero lo dicho, eso ya para el próximo vídeo. Muchas gracias.